¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Pues sí, Carlos, estamos en un momento de cambio. No se ha percibido a cabalidad la dimensión de este cambio. En realidad, sin extendernos en lo histórico, se luchó mucho para llegar a lo que tenemos, que es una democracia que se presume representativa. Nosotros elegimos al cargo que sea, y ese candidato ya electo, ya como titular del Poder Ejecutivo, Legislativo o de cualquier nivel de gobierno, pues se supone que representa nuestros intereses, lo cual no lo digo yo. Los resultados nos están diciendo que están representando cualquier interés que se puedas imaginar, menos los nuestros, porque no creo que nosotros estemos interesados en la trata de blancas, o en la delincuencia desbordada, o en la falta de empleo, o que todos los mexicanos deseemos que 70 millones de compatriotas estén en la más miserable de las pobrezas. O al menos no es mi interés. Yo preferiría un México donde abundaran los ingresos reales buenos, donde el salario mínimo anduviera en menos, cuando menos en 30,000 pesos, que no tuvieran problemas de emplearse los muchachos desde jóvenes, donde proliferaran empresas nuevas, innovadoras. Yo justamente ahora que mencionaba lo de Michoacán, recuerdo que ahí me tocó integrar los informes de gobierno, entre otras cosas, y me daba cuenta yo que había chicos michoacanos que habían ganado el primer lugar en robótica en Japón, no en el país donde acostumbramos a hacer trampa muchas veces en muchas cosas, en Japón. Que si alguien ha destacado en robótica son los japoneses. ¿Qué pasó con ese triunfo? ¿Qué pasó con ese prototipo? ¿Quién sabe? Sí. Ese prototipo puede perfectamente analizarse su viabilidad para convertirlo en un proyecto productivo, siempre y cuando el mercado nos indique que es un proyecto, además de productivo, rentable, porque si no es rentable, es dinero tirado a la basura. No va a haber quien le ponga, ¿no? Claro, y sin embargo, si es rentable, van a sobrar inversionistas. ¿Por qué hablo yo de la innovación? Porque, bueno, en una de mis tareas gubernamentales me tocó ver el tema de la productividad en la Secretaría del Trabajo, precisamente aplicando consultoría de procesos, de tal manera que tengo muy claro que si un prototipo de esta naturaleza se origina en la innovación, no en hacer lo mismo de siempre, es altamente competitivo. Y si es altamente competitivo, implica que tiene muy buenas ventas, muy buena rentabilidad y se va a mantener en el tiempo. No va a ser flor de un día. No van a ser empleos que mañana o en un año ya no estén. Empleos temporales, que se usa mucho, o se usó mucho ese término, ahora se le llama sembrando futuro. Pero son empleos subsidiados que tarde o temprano cambian el programa y dejan de permanecer la mayoría. En cambio, si es un proyecto rentable, comercialmente hablando, pues se va a sostener 10, 15, 20, 30 años o más. Porque una innovación, para que alguien la alcance y le quite mercado, es muy complicado.
Bueno, yo creo que el desarrollo tecnológico va avanzando muy rápido. Y la pregunta es por qué o sea, la pregunta no es por qué en México no se le da el seguimiento, porque pues al final de cuentas la pregunta interesante es ¿cómo se le daría el seguimiento? ¿Qué se tendría que hacer para que ejemplos como este que mencionas de estos jóvenes de Michoacán se repiten en muchos En todo el estados del país, que ganan el premio internacional en matemáticas, que ganan el premio en física, que ganan el premio en innovación tecnológica y demás, y que al final del día no hay un eco, no hay un seguimiento, no hay ese apoyo, ¿no? Es para que los catapulte y pueda convertirse en algo rentable. O que y finalmente, pues, se habla de que pues, estos estudiantes pues, se los llevan a otro país, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Lo que tenemos que hacer urgentemente para no perder ni tiempo ni dinero, es constituir un fondo, ojo, de inversión, no de financiamiento, no de subsidio, fondo de inversión en innovación. ¿Y en cuáles innovaciones? En estas y en otras que puede haber. ¿Por qué hago énfasis en que es un fondo de inversión? Porque si nosotros subsidiamos, aunque sea una buena actividad económica, nos estamos poniendo una venda en los ojos. No sabemos si se está sosteniendo por el subsidio o porque realmente tiene un desempeño de clase mundial, un desempeño de una empresa innovadora. ¿Cuánto vamos a aguantar ese tiempo? ¿Quién sabe? Entonces, lo que necesitamos hacer es no subsidiar, sino invertir en dos rubros: en capital de riesgo, que es hacer la planta para producir ese prototipo ya a gran escala, y en capital de trabajo. De tal manera que esas cantidades invertidas, una vez que le den la vuelta, que haya el retorno famoso de la inversión, se recuperen hacia el fondo. Por dos razones tremendamente importantes. La primera es que si hay recuperación, pues todos sabemos que fue exitoso el proyecto. Eso es fundamental, para no andar con calificativos de que es una buena inversión, de que pues más o menos. No. ¿Se recuperó? ¿Quién le discute al retorno de la inversión? Nadie. Con dividendos para el fondo. Y dos, ¿se le puede regalar? ¿Se puede subsidiar? Sí, pero entonces nada más se sobreayuda a una empresa, a un grupo de muchachos. En cambio, si retorna al fondo, podemos ayudar a otros. Y va con la revolvencia creciendo ese fondo. Es una especie de Shark Tank, pero de gobierno. Pero con donde dinero. El inversionista sea el propio gobierno, con un fondo presupuestado y que vaya siendo socio el gobierno de los proyectos de innovación, según sea el grado de pues estructura, del grado de que tengan un modelo bien hecho, que sea competitivo, rentable y demás, y entonces de esa forma poder impulsar la innovación en jóvenes, ¿no? Así es, en realidad está señalando lo que serían los ingredientes de la receta. Primero, que el proyecto sea viable. Hay que hacer los estudios del caso, de mercado, financiero, etcétera, técnico. Pero lo más importante, crear, y aquí en Puebla hay muchísimas incubadoras, aceleradoras, porque una vez que vemos que ese prototipo sí se puede hacer industrial, pues hay que incubarlo rápidamente, acelerarlo, por supuesto. Y entonces se le dan todas las facilidades al proceso económico de crecer. Los chicos que lo inventaron, ellos pueden
o dedicarse a investigación y desarrollo o irse a hacer una maestría, un doctorado pagado por las utilidades de su mismo emprendimiento económico, pero no hacerlos empresarios a la antigüita, hombres orquesta, que ellos sean directores generales, no, ellos son creativos, son desarrolladores de tecnología, son innovadores, hacen o productos diferentes o cosas diferentes, formas de hacer el mismo producto pero de manera más barata o con características de calidad más exitosas, más resistencia al agua, más resistente a la temperatura, en fin, dependiendo del tema, ¿no? Muy bien, Si nosotros los hacemos hombres orquesta, los tronamos. Y por último, que es algo muy importante, este fondo puede trabajar con fondos privados y ser administrado por un hombre de probidad inobjetable y con una transparencia al 100% de los dineros. ¿Por qué digo esto? Porque he estado del lado del gobierno. Y para que tú etiquetes un recurso público y se lo quites a la obra pública, donde hay mucho negocio de privados y del sector público, aunque digan lo que digan, veamos qué pasó en Segalmex. Hubo ahí un problema que no me atrevo yo a juzgar, pero pues fue un problema con proveedores, ¿no? Entonces la gente quiere llevar agua a su molino. Y los dineros que podría poner el gobierno vamos a batallar mucho, porque además no depende del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo manda la propuesta y si tiene fuerza la impone. ¿Y eso quién lo tiene que organizar? Lo debe organizar el gobierno. ¿Pero quién exactamente? ¿Qué parte del gobierno? Puede ser la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda o CONACYT. Eso es lo de menos, o presidencia misma. No hay ningún problema. O podemos organizarnos a nivel privado también. Y entonces sí presionar al gobierno a que le invierta un capital semilla a ese fondo.